hermana. Gracias. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí reunidas, Señor, en este espacio, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos que tú tomes el control de todo y seas tú dirigiendo con tu Espíritu Santo, Señor, a mi hermana Rosy. Permite, Señor, que ella pueda hablar palabras, Señor, que edifiquen cada una de nuestras vidas. Y permite que cada una de nosotras, Señor, no solamente oigamos, sino también podamos atesorar esta palabra también para compartirla, Señor, con nuestros familiares o las personas cercanas a nosotros, Señor. Toma el control de principio a fin de esta lección, Señor, que se ha de impartir en esta noche. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanita preciosa. Pues sí, hermanas, ya estamos en buenas noches. Ajá, Mirellita, muy buenas noches. No escucha, Mirellita. A ver, ¿todas las demás sí me escuchan? Sí, hermana, se escucha. Ay, muchas gracias. Mirellita linda, a ver. Sí, le escucho, hermana. ¿Ya? Sí. Gracias, Lulu. Gracias. Pues vamos a empezar. El objetivo de esta clase, que se llama Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José, gobernador de Egipto. Esta es nuestra clase del día de hoy. Y vamos a ver nuestro objetivo, el cual es aprender que aún en las pruebas podemos dar frutos. Es el mismo objetivo que teníamos la clase anterior, porque vamos a dar continuidad a este momento en el que vemos a José, lo dejamos bien atribulado. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, pero ahora lo vamos a ver desde otro ángulo. Fíjense, hermanas, en Santiago 1, 2 al 4, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque me encantó mucho cómo lo dice esta versión. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a toda clase, a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Vean cómo nos está hablando el Señor a través de este versículo. Como no nada más es tener fe, sino que cuando esa fe sea puesta a prueba, aflore el propósito, el cual es aprender fortaleza en medio del sufrimiento. Y no nada más, pues ya soy bien fuerte, yo, mira, cada prueba que el Señor me pone, yo ahí estoy firme, sino procurar ser perfectos en madurez. No podemos entrar a una prueba y salir llenos de rencor, de raíces de amargura, de resentimiento por la persona que nos condicionó esa prueba tan terrible. Y vamos a ver cómo este versículo queda perfectamente aplicado a la vida de José, porque la clase pasada lo dejamos nuevamente en la cárcel, olvidado, con los mismos grilletes, lastimando sus tobillos, con un pesado aro en su cuello. Y eso, aunado a eso, la gran tristeza por su familia.
El día de hoy vamos a ver el desenlace de esta prueba y veremos el cabal cumplimiento de esta porción escritural. Voy a leer para ustedes el capítulo 41 del libro de Génesis y lo voy a leer hasta el versículo 24. Me van a disculpar, hermanitas, porque estoy un poquito ronquita porque hoy me aplicaron mi vacuna COVID. Entonces, gracias al Señor no tengo ningún síntoma, pero sí estoy ronquita. Siento que se me salen los gallitos, pero bueno, aquí estamos listas, ¿verdad? Entonces, dice así: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 vacas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas.
y éstas entraban en sus entrañas, mas no se les conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando 7 espigas que crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban a las espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Hasta aquí, hermanas, vamos a abarcar el día de hoy y vamos a iniciar nuestro primero de 2 bloques. Esta noche vamos a estudiar solamente 2 bloques. En el primer bloque, que es tuvo Faraón un sueño, es Génesis 41, del 1 al 8. Si hay alguien que me haga favor de leer otra vez, Génesis 41, del 1 al 8, por favor. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Y ahí a que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Gracias. Pues, hermanas, como vemos, ya pasaron 2 años de los acontecimientos del capítulo anterior. José sigue preso, esclavo, y a eso ahora añadimos que está olvidado, porque pues ahí él no sabe en qué momento lo van a sacar. Él hasta el momento dice, bueno, pues ya veo que pasa un día, pasan 2, pasan 10, pasa un año, pasa el otro, y pues yo acá sigo. Yo creo que o aquí me quedé ya para siempre, o el día que me saquen, pues va a ser para mi ejecución. Pero fíjate, hermana, cómo Dios toma entonces el control de este momento y envía a Faraón 2 sueños en una misma noche. Y fueron sueños tan vívidos, tan terriblemente claros y continuos, que cuando él despertó, su espíritu estaba totalmente perturbado. Había perdido la paz a causa de estos sueños. En el primer sueño, él ve que saliendo del Nilo hay 7 vacas. 7 vacas hermosas, gordas, preciosas. Las vacas vienen saliendo del río. Fíjate, hermana, las vacas en el antiguo Egipto
representaban a la abundancia. Y estas vacas comían y comían y comían, y era, aunque ya no tenían necesidad de comer más, ellas seguían alimentándose. Eso habla de la superabundancia, de que había, pero demasiado pasto para ellas, y ellas estaban sobradas de carne. Esas vacas salieron del río. La escritura no nos dice de qué río, pero el río más importante en el antiguo Egipto, el río Nilo, el cual era por sí solo también símbolo de abundancia. Ellos lo adoraban al río Nilo. Era fuente de bienestar para ellos, era fuente de riqueza. Y de él sacaban toda el agua que se necesitaba para regar sus tierras. Incluso cuando llovía bastante, no había ni siquiera necesidad de sacarlas, sino que el río se desbordaba y por sí solo se encargaba de regar todas las tierras. Claro que pues había muy buenas cosechas, y Egipto se convirtió desde todos los tiempos en una gran despensa. Por eso era una tierra a la cual pues todo el mundo antiguo quería ir y conquistarlo, porque representaba pues abundancia. O sea, ahí hay muy buen ganado, ahí hay muy buenas tierras, ahí lo que siembras se te da, porque está el río. Entonces, fíjate, a él trataron ¿cómo se llama? De invadirlo, de tener a Egipto para sí, los romanos, los asirios, los persas, o sea, todo el mundo antiguo quería conquistar Egipto para sí. Como ven, hermanas, el medio por el cual Dios les estaba hablando no era desconocido. Las vacas en la antigüedad representaban abundancia. Incluso también representaban a la diosa Isis, diosa de la fertilidad y la agricultura. Entonces, verla salir a la fuente de la abundancia, porque la vaca habla de abundancia, el río Nilo de abundancia. Era como que iba a haber muchísima abundancia. Era un mensaje aparentemente claro, pero Dios nubló su entendimiento. Ellos no podían entender, sus magos, que no eran poquitos, eran muchísimos, no podían entender. A ese sueño viene otro. El de, imagínate, ve las vacas gordas, ven el río, la abundancia, pero sale la segunda parte del sueño, que son las vacas flacas que salen de entre la abundancia. Y esas vacas flacas, horribles, súper feas, feísimas, se comen a las gordas. Y en vez de que queden gordas, pues ya se comieron a las gordotas, siguen quedando igual, de horrible aspecto. Claro que para Faraón ahí estuvo el decir, bueno, ¿cómo que así? ¿Cómo que ahí salen esas placas así feas y ahora pues las comen? Y despierta y así de, ay, qué sueño tan feo. Y vuelve a dormir y viene el segundo sueño.
Y en ese segundo sueño, ahora es casi que el mismo mensaje. Las 7 espigas gordas y junto a ellas las 7 espigas feas, abatidas del viento solano. Esta expresión, abatida del viento solano, significa que el viento que venía del desierto había marchitado esas espigas. Y esas espigas todas marchitas y súper feas devastaron a las gordas, a las bonitas. Entonces, pues él se queda así, pues, ¿qué es esto? Y despierta perturbado. Y en vez de, como cuando nosotras soñamos una pesadilla bien súper fea, y allá en la pesadilla te la estás pasando bien mal y cuando despiertas, ay, cuánta paz siento en mi corazón. Fue una horrible pesadilla, ya no tengo que pensar en eso. Qué bueno que fue una pesadilla y qué feo soñé. Él no, él se queda inquieto. A él Dios le pone esa inquietud. Y él dice, ¿pero qué sueño? ¿Eso qué? Eso tiene un significado. ¿Qué significará? Entonces es cuando manda a traer a sus magos. Y los magos no eran poquitos, sus sabios no eran poquitos, eran muchos. Y pues entre ellos, así, cuando ya les contó el sueño, pues se miraban y, ay, no, pues, ¿qué será? Llama la atención, hermanas, que pues ni aún la primer parte de la abundancia pudieron descifrar. Ponle la segunda parte de las flacas que se comen a las gordas, pues ahí sí sería el enigma, pero por lo menos decir es que pues había abundancia, esto habla de abundancia, pero no podían, ellos no lograron entender nada. Y a ellos, a los magos y a los sabios, se les atribuía el poder y la habilidad sobrenatural en las artes y las ciencias ocultas para revelar todo tipo de misterio y por ende interpretar cualquier tipo de sueño. Pues ni aún el conjunto de todos estos magos pudo revelar qué era lo que significaba. ¿Puedes imaginarte la situación en la que se encontraban aquellos magos? Tenían frente a ellos el gran compromiso de descifrar el sueño de Faraón. Sin embargo, también se dieron cuenta de que no podían lograrlo. Seguramente pensaron, pues a lo mejor nada más fue un sueño así, pero ni modo que le digamos a Faraón, ay Faraón, viera que usted a lo mejor cenó demasiado noche y por eso, pues claro que no, ellos tenían que dar una interpretación coherente, pero su entendimiento estaba velado porque Dios lo había velado. Entonces ellos no podían entender lo que estaba sucediendo. Fíjense, hermanas, cómo esto es el mismo caso, la misma situación del hombre común frente a las verdades divinas. Vamos a leer 1 Corintios 2:14, por favor. Si alguien me hace favor. 1 Corintios 2:14.
Yo. Dice, Gracias. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias. Por esta razón, hermana, cuando por tu fidelidad a Dios, aún en las cosas pequeñas, recibas críticas negativas de la gente que no conoce del Señor y te llenen de argumentos como, no seas exagerada. Tú con tu Biblia te vas a los extremos. Lo que pasa es que tú ya eres fanática, ¿no? Ya no piensas por ti, te lavaron el cerebro. ¿Qué tanto es tantito? Ya viene noviembre, ¿de qué nos vamos a disfrazar este año? Deja disfrazar al niño. Pues si él está chiquito, cuando crezca, que tome una decisión. Déjalo, ya todos van a salir a pedir calaverita, déjalo. Lo que pasa es que tú crees que ya merito te salen alas y te vas volando al cielo. Más bien lo que pasa es que tú estás bien loca. Y eso, a veces, hermanas, siendo adultas, nosotras, lo escuchamos. Pero ¿sabes qué? Lo más duro es que tú, hermana, que eres joven, que te mueves en un círculo bien diferente al de nosotras, lo vas a escuchar con demasiada regularidad allá en tu escuela, cuando vean que tú no puedes participar de cosas que todos participan. Si tú dices, bueno, es que la Biblia dice, ay, no, ya vas a sacar tu Biblia. No, yo no entiendo por qué no, eso, ay, yo creo para señoras grandes, tú vive la vida, solo se vive una vez. Tú vas a entender que la gente que no tiene a Cristo en el corazón es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios, que lo consideran un absurdo y que lo consideran algo incapaz de no les cabe en la cabeza. Y a veces uno se siente juzgada, uno dice, ay, pues ¿cómo les explico? Pues si ya les dije que yo no puedo participar de esta actividad, yo no puedo hacer tal o cual cosa. Pues en vez de sentirte juzgada, en vez de sentirte menospreciada, siéntete privilegiada, porque ellos no las pueden entender, pero tú sí. Es un privilegio que tú puedas entender las cosas que provienen de Dios. Que lo que todos ven bien, tú de pronto digas, no, mi lugar ahorita no es ese. Mi lugar es estar en otro sitio diferente. Aunque la razón de ellos les dé para que sea muy correcto lo que están haciendo, no. A mí, el Espíritu de Dios que mora en mí me está indicando qué hacer y yo quiero ser obediente a eso que el Señor me está poniendo en el corazón y yo voy a obedecer. Y el privilegio, hermanas, que tenemos de entender lo que dice la Escritura, no es un privilegio para dejarlo nada más ahí guardado, o qué bueno que yo puedo leer la Escritura y entender claramente lo que dice, sino sirve para que nosotros seamos mensajeras, para que nosotros, así como hizo José, que descifró el mensaje a Faraón, nosotras también podamos decirles, explicarles
¿qué significa la escritura? Me viene a la mente como el eunuco y Felipe, que el Señor mandó a Felipe al camino por donde iba a pasar el eunuco. Él, al escuchar lo que venía refiriendo al profeta Isaías, le dijo: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él contestó: ¿cómo habré de entenderlo si no hubiere quien me lo explique? Y entonces él le explicó la revelación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su venida. Hermanas, yo recuerdo muy bien cuando yo me convertí al Señor, y se los quiero compartir esta parte del testimonio de mi vida, porque fíjense que mi hermano es testigo de Jehová, tristemente. Y un día, yo en ese tiempo no tenía conocimiento del Señor. Y un día llegó y me dijo: mira, ¿sabes qué? ¿Ves la bandera que tienes en tu escritorio? Ahí detrás está Satanás. Y yo: ay, ¿cómo crees? Sí, ahí está Satanás. Y ahí donde tú te arrodillas a orar, pues ahí también está Satanás. Y yo me asusté. Y yo conocí a una persona que era hijo de Dios, que es cristiano. Y entonces él siempre iba a proveerme insumos médicos. Y entonces yo le dije: oiga, joven, fíjese que mi hermano me acaba de decir esto. Y yo pues no quiero ofender a Dios, porque pues yo entiendo que de esa manera como yo me dirijo a Dios es la correcta, pero yo no lo quiero ofender. Mi hermano también me dijo: y esa Biblia que tú tienes no te sirve, porque esa Biblia no está bien. Y le dije: ¿usted no tendrá una Biblia de las buenas? Y él me dijo: sí, yo traigo una de las meras buenas. Y rápidamente se fue a su coche y sacó la Biblia. Y entonces yo la empecé a leer, pero yo al leerla, pues entendía como que parte de la historia que ahí se narraba, pero parte no. Y yo decía: no, es que este libro no se debe leer así. Debe de haber un sistema para leer esto que yo no puedo entender. Entiendo la historia, pero no comprendo el mensaje que tiene. Debe tener un mensaje, por eso es importante, pero yo no lo entiendo. Entonces le hablé por teléfono y le dije: ay, joven, discúlpeme que lo moleste, pero mire, he estado en este tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, pero fueron meses, porque yo me acuerdo que yo leía un pedacito, leía el otro pedacito, y lo que iba entendiendo me iba concentrando en esa lectura, pero siempre llegaba a un punto que ya no podía avanzar. Y le dije: ay, no habrá manera que ahí usted donde va, no habrá quien enseñe a leer este libro, porque yo hasta donde voy, yo entiendo que este libro no se lee como todos los libros que yo he leído en mi vida, porque siempre llego a un punto que ya no puedo avanzar más porque no entiendo lo que leo. Y me dijo: ¿cómo no, hermana? ¿Cómo no, doctora? Sí, en mi iglesia hay. ¿Dónde y quién le enseña a usted lo que necesita aprender? Y entonces me llevó a un grupo de mujeres. Y para mí, cuando yo llegué a ese grupo de mujeres y recibí a Cristo en el corazón, y hubo quien me enseñara y quien me revelara
lo que ahí estaba escrito, lo que antes no entendía del todo, como si para mí se hubiera abierto una puerta grande, grande, y yo entrara por esa puerta y de pronto para mí todo tenía un sentido. Yo decía, no, pues sí, 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 sí. Y leía y podía entender. Entonces, ahora que estudiamos esto de los sabios, que aún siendo sabios, que entendían muchas cosas, a lo mejor cosas químicas, cosas de la fusión del oro, de los metales, de la construcción, pero esta revelación, esta profecía que en forma de sueño le dio Dios al faraón, no la podían entender. Aunque había elementos que ellos conocían, no pudieron entenderla, porque hacía falta un hijo de Dios, una persona que conociera del único Dios verdadero, que le revelara lo que Dios estaba hablando. Qué importante es, hermanas, no quedarnos calladas. Qué importante es que si a nosotras Dios nos ha dado el poder hablar, el poder comunicar las verdades de Dios, lo hagamos, sin importar cómo estemos, sin importar cómo nos sentimos, entendiendo que hay gente que tiene necesidad de escuchar de la palabra de Dios y que nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado para compartirlo a las demás. Esto es algo en lo que nosotros no debemos de detenernos, sino continuar y hacer posible que otros, así como me pasó a mí, así como le pasó al eunuco, haya alguien, haya un Felipe que nos revele, haya un José que nos revele lo que Dios nos está hablando y no podemos entender. Que nos lleve a los pies de Cristo, que su Santo Espíritu esté en nosotros y ahora sí estemos capacitados para poder entender las verdades espirituales que para el hombre común les son locura. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanas. Nuestro segundo y último bloque de la noche. Este capítulo es muy largo y lo vamos a estudiar en 2 clases. Así es de que vamos a Génesis 40, versículos 9 al 24, si hay alguien que nos hace el favor de leer. Génesis 40, 9 a 24. Bueno, voy a dar lectura yo. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo a Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que las otras vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas maduras devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Imagínate, hermana, seguramente para José era un día más de encierro, un día más sin ver la luz del sol, un día más de esclavitud, un día más de añoranza, de pensar, ¿qué será de mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Un día más. Y de pronto, así de emergencia, de superurgencia, el rey le mandó a llamar. Y aunque el llamado fue de, pero ahorita mismo, vámonos, él se dio un tiempo para afeitarse la cara y la cabeza. Se bañó, cambió sus ropas. En la imagen que ustedes están viendo, hermanas, aquí está un hombre que dejó de afeitarse 2 años. Vean hasta dónde le llegó la barba. Para los egipcios era impensable ver a alguien así, con tanto pelo. Aquí este hombre, por lo menos el pelo se lo cortó, pero la barba no. Imagínense el pelo a dónde le daba a José. Entonces era un manojo de pelo. Él no quiso verse mal, porque él entendía que iba a la presencia del rey, y por respeto a él afeitó sus barbas y se cambió de ropa por una ropa presentable para estar convenientemente delante del rey. Fíjate, hermana, ahora había llegado el tiempo fijado por Dios y ningún poder podía mantener ya a José en la cárcel. Ninguna política podían mantenerlo ya preso ni un minuto más. Tal y como lo dice Salmos 105, 19 y 20. Salmos 105, 19 y 20. Vamos a leerlo, por favor, si alguien me apoya en la lectura. Yo, hermana. Gracias. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José.
Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Gracias, hermano. Aquí vemos cómo lo impensable sucede por la intervención divina de la mano del Señor. Por tanto tiempo estuvo. Imagínate, no había bueno, yo creo que José jamás se imaginó que quien iba a mandar a abrir, que se abriera esa puerta, lo sacaran urgentemente. Y lo voy a cambiar. Nadie más que Faraón. Ahora voy a sacar tu hígado. Abierto por ahí. Hay un microfonito por ahí. El rey le dice, pues mira, verás, José, que yo estoy enterado que tú tienes, en ti está la capacidad de interpretar los sueños. Tú oyes sueños para interpretarlos. Esta, hermanas, era la oportunidad que tenía José para salvarse por su propia mano. Para decir, a ver, pues, dímelo, sí, cómo no. Para mostrarse él como un elemento valioso para Faraón. Lo que no han podido sus sabios, yo voy a poder. Era el momento de, por sus propias fuerzas, escaparse de la muerte. Sin embargo, no lo hizo así. Él contestó confiando en el Señor. José da muestra de cómo él teme a Dios y sigue fiel a él, confiando plenamente en su poderío y en su majestad, y le responde, no está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Qué enseñanza tan bonita. José atribuye a Dios el poder de interpretar el sueño de Faraón. Esta actitud de José de darle la gloria y honra en un momento tan crucial como este, a mí me recuerda mucho a Daniel. Allá en Daniel 2:30, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho cómo decía. Dice, y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño. Recordemos que él también estaba interpretando el sueño a un rey, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Qué importante es siempre estar conscientes que cualquiera que sea nuestro don, proviene de Dios para servir al cuerpo de Cristo, hermano. Qué importante. Porque, por ejemplo, en el caso de ministerios que son de mucha vista, nosotras nos podemos perder en decir, pues es que soy yo soy quien aquí tiene el dominio, el control, todo, porque a mí me ven, porque a mí, qué gran enseñanza nos da José de darle la prioridad, la gloria y la honra a Dios y de mostrarse él como un instrumento útil solamente en las manos del Señor. Sin el Señor no somos nada. Quienes tenemos el privilegio de servir al Señor, debemos entenderlo, atesorarlo y valorarlo y no ir corriendo por
halagos, por cosas terrenales, por cosas banales, vacías, efímeras, que al final se las lleva el viento, sino estar con la mirada puesta en nuestro único Dios verdadero, estar con la vista puesta en la corona incorruptible, en agradar a nuestro Señor, en servirle, cuando nos ven y cuando no también, en mantenernos fieles al Señor sin importar otra cosa. También, hermanas, a mí me llamó mucho la atención que José procuró presentarse dignamente delante del Señor, del rey, perdón. ¿Saben por qué? Porque él sabía que los egipcios veían a los hebreos como gente abominable, como gente aborrecible, detestable, y que para ellos el estar sin nada de velo era algo digno, aceptable. Él quiso presentarse dignamente delante del rey, de una manera limpia. Cortó sus barbas, cortó su pelo, cambió sus ropas. Y nosotras, hermanas, ¿cómo nos presentamos delante del rey? ¿Cómo nos presentamos cuando llegamos a orar? ¿Cómo nos presentamos cuando llegamos a la alabanza? ¿Cómo nos presentamos cuando llegamos a la mesa del Señor? En la oración de la noche, ¿cómo llegamos? Hermanas, yo quiero invitarles esta noche a que procuremos en todo momento estar a cuentas con nuestro Señor. Llegar con una actitud reverencial, recordando nuestras faltas del día, pidiéndole perdón por ellas. No tratar de esconderlas ni alejarnos, porque hoy tuvimos un día malo, muy malo, y hicimos cosas que no son gratas delante del Señor, y híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo me presento? No, mejor ni tomo la Santa Cena, porque híjole, en la mañana sí que me di el agarrón allá en la casa, y pues ahora cómo le hago, y este chamaco que me saca de quicio, no, ahora mejor me quedo aquí. No, hermanas, procuremos con tiempo prepararnos para presentarnos delante del Rey, sea en las cosas inmediatas como en las que no tenemos control, como para su venida. Siempre estar pensando, si ahorita llegara el Señor, ¿qué me va a encontrar haciendo? ¿Cómo me va a ver? Sabemos que Él va a venir por su iglesia. ¿Cómo te va a encontrar? Porque Él va a venir por ti, te va a encontrar peleando. ¿Cómo te va a encontrar? Hay situaciones, hermanas, en las cuales debemos de pensar, si ahorita, en este momento, el Rey me mandara a llamar a su presencia, ¿en qué estado estaría yo? Las señoritas, nuestras chiquitas preciosas, que en ocasiones, pues ellas tienen invitaciones. ¿De dónde te va a sacar el Señor? Esta clase para mí es bien especial por el llamado del Señor. Y pienso mucho en nuestras señoritas que van a iniciar
nuevos grados académicos, que van a empezar un nuevo año, que van a empezar a lo mejor la universidad, que van a entrar a lo mejor a la preparatoria, grados donde ya ellas tienen otro tipo de tentaciones, vicios, sexualidad, cuestiones inapropiadas que se les van a presentar. Chicas, piensen que no se deben a sí mismas, se deben a Dios. Hermanas, nosotras también. No nos debemos a nosotras mismas. Nos debemos a nuestro Señor. Y José nos da ese ejemplo. El Señor, a través de la vida de José, nuestro Dios, nos da un paralelismo con nuestro Señor Jesucristo, y al final de el curso, en las 2 últimas clases, vamos a platicar un poquito, pero enfocadas a esos paralelismos, a esas semejanzas entre el Señor Jesucristo y la vida de José, porque Dios ya nos está preparando desde el Antiguo Testamento para lo que iba a suceder en el Nuevo. Así es de que, hermanas, con esta reflexión quiero que nos quedemos, y hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Entonces, tenemos 2 testimonios muy lindos preparados el día de hoy. Nos va a hablar primero nuestra hermana Carlita, que ella nos va a compartir un testimonio porque ella ya entró a la universidad y nos va a platicar cómo Dios la ha sustentado en estos años de universidad. Por favor, Carlita, si andas por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Yo soy Carla, tengo 20 años y estudio administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Empecé la universidad hace un año, por ahí de enero, finales de enero, principios de febrero. Y bueno, mi hermana gemela había hecho examen para farmacia y yo había hecho examen para biología 2 veces y no entramos. Entonces, después mi segunda opción era administración y yo oré a Dios y le dije, Dios, que se haga tu voluntad, y pues justamente en la misma vuelta, mi hermana y yo nos quedamos en la misma carrera y en la misma modalidad, y pues yo sentí que Dios había contestado mi oración, porque pues tener a mi hermana gemela ahí conmigo pues sí fue de gran ayuda. Entonces, yo vivo aquí en el Estado de México, entonces tenía que trasladarme a la Ciudad de México. Entonces, mi papá me tenía que llevar con la camioneta al suburbano. De ahí, pues tenía que tomar todo el suburbano, luego el metro, luego el Pumabús, y pues sí era un trayecto largo. Y entonces yo veo que Dios ahí me sustentó, porque hubo disponibilidad de que mi papá me acompañara al suburbano, y ya de ahí yo me iba y pues me cuidaba en todo el camino. Y bueno, fui como un mes, poco más de un mes a la escuela, y pues como todos sabemos, pues fue lo de la pandemia. Tuvimos que estar en nuestras casas encerradas, y pues sí fue difícil porque apenas me estaba adaptando como a ese ritmo de la universidad, aparte de lo de la pandemia, y sí fue difícil. Y luego yo estudiando en la modalidad abierta, pues mis profesores como tal, no todos nos dan clase porque no están obligados a darnos clase, sino asesorías. Entonces, mi comunicación básicamente en ese primer semestre fue por chat con mis asesores. O sea, fue una prueba difícil, pero yo vi la mano de Dios ahí, porque al menos pues tenía a mi hermana gemela estudiando con ella, podía comunicarme con los amigos que había hecho en los primeros días de la universidad. Y sí es un cambio de la preparatoria a la universidad, porque ahora tienes que ponerle más empeño a estudiar, tienes que dedicarle más horas, y pues sí son más entregas, pero
si tú te agarras de la mano de Dios, pues Dios es fiel. Y para eso, yo desde pequeña he ido a la iglesia, pero el año pasado pasó algo interesante porque yo recuerdo que mi papá estaba escuchando una predicación y mientras yo hacía la tarea en la sala y decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que yo digo? Y realmente me pegó muy fuerte a mí porque yo toda mi vida creyendo que era cristiana y realmente no veía un cambio en mi vida. Entonces me quedé meditando varios días y un día le dije a Dios, Dios, pues realmente quiero entregarte mi vida si es que no lo he hecho antes. Y no digo que de un día a otro, pero sí poco a poco fue que fui dejando música que sentía que a Dios no le agradaba por la letra y Dios me empezó a dar hambre y sed de Él. Yo tengo que reconocer que prácticamente no oraba a Dios antes de eso. Prácticamente solo me conectaba los domingos a la iglesia y a veces ni siquiera íbamos a la iglesia todos los domingos. Entonces yo empecé a ser más constante de poner las predicaciones por Zoom y empecé a leer la Biblia. Había leído antes algunos libros, pero no había comprendido. Y ahora sí me dediqué a estudiar los evangelios detenidamente y comprender lo que Dios había hecho por mí. Y bueno, a pesar de que en la escuela estaba con desveladas y a veces no dormía bien, pues intentaba conectarme lo más que podía y también con los cursos de 5E. Y bueno, lo más importante que yo creo es que tengamos a Dios como centro de nuestra vida y la universidad es importante, pero si no tenemos a Dios con nosotros, pues realmente no nos va a ir bien. Y bueno, culminé ese primer semestre y pues con muy buenas notas. Hasta ahorita pues incluso he tenido que dejar algunas materias para enfocarme en los cursos de 5E, para leer mi Biblia y realmente pues quiero poner a Dios en el centro de mi vida. Pues muchas gracias por este hermoso testimonio, Carlita. De verdad te lo agradezco mucho porque ciertamente pues ustedes forman parte del grupo de damas de 5E. Entonces, las chicas que empiezan a estar así con la zozobra y escuchar una jovencita como tú que entregó su vida a Cristo y estar viviendo lo mismo que ellas, ese inicio duro, fuerte, de mucha información, mucho trabajo, pero escucharte decir que sostenida de la mano de Dios ha sido de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es de mucho ánimo. Gracias por tu testimonio, Carlita, de verdad, muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, igual, bendiciones. Y nuestra hermana Ceci Parra también tiene un testimonio de cómo Dios fue fiel con ella en medio de la prueba, de las tribulaciones. Ceci, si andas por ahí. Aquí estoy. Bendiciones. Platícanos. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias por darme la oportunidad de contar un testimonio una vez más, pero quiero decirles que soy una soñadora. Soy una soñadora, eso es algo en lo que Dios me ha usado durante muchos años para poder hablarle o para poder tratar con algunas personas específicas. Y bueno, pero la primera que tuvo un sueño en la que Dios le mostró un futuro que no entendía en aquel presente. Yo trabajaba con jóvenes, que yo tenía 33 años y yo trabajaba con los jóvenes. Tenía
35 jóvenes a mi cargo. Wow. Y tenía una célula aquí en mi casa. Y bueno, joven trae joven, y lo cierto es que esta casa se llenó de jóvenes y habían 35 jóvenes en mi casa de 6x4. O sea que imagínense. Pero en ese momento, cuando yo tenía la célula, quiero decirles que yo no tenía dónde sentarme. No tenía radio, no tenía televisión. Y cuando yo tenía esa célula, yo veía que los jóvenes iban incrementándose. Y los jóvenes eran, el más pequeño tenía 14 años y el más grande tenía 27 años. O sea que de esas edades eran todos los muchachos que caminaban conmigo, de las cuales apenas eran como 4 mujeres, y de ahí el resto puros varones. Entonces yo decía, uy, santo, de paso no sé cantar bien, y de paso con estos muchachos. Pero para hacer la célula yo tenía que prestar sillas a mis vecinos tenía 3 vecinos que les gustaba hacer reuniones grandes, así que ellos tenían pilas de sillas. Y bueno, Dios sabe que los puso en esta cuadra a vivir, pero lo cierto es que en ese momento yo dije, bueno, voy a molestar al uno. La otra semana molestaba al otro y la otra semana al otro. Lo cierto es que cada semana yo tenía que ir y vestir. Y bueno, muy amablemente hasta cierto punto me ayudaban. Pero ya igual iban creciendo las caras, pues, ¿no? O sea, ya se hizo costumbre, qué sé yo. Pero el último día o el último mover que Dios hizo conmigo en aquel día en la que ya no pude más porque ya estaba cansada de prestar. Y de paso había prestado una mini radio que solamente quería poner un CD. Y no me la prestaron, me la negaron. Entonces ese día hubo un mover bonito del Espíritu Santo, todo. Se movió, los jóvenes redarguidos. Jóvenes de verdad, edades difíciles. Me sonrío con la joven que estaba hablando, no sé mucho, porque más o menos son edades que van por ahí. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a tratar con estos jóvenes? Yo no sé cantar. Cuando ellos se fueron, yo me tiré al piso y me puse a llorarle al Señor, me metí en mi cuarto y yo le lloraba y le decía, Padre, tú me das jóvenes y yo no tengo ni a dónde sentarlos, Señor. De verdad no entiendo por qué tú me permites que vengan tantos muchachos a esta casa y no tengo dedo. Y no tengo ni siquiera un televisor o una grabadora. Yo estaba en la que avanza con el Dios. Quéjame ante el Señor llorando de lo que no tenía. Entonces, sollozando, me quedé dormida llorando. Y en el sueño, yo sueño que estaba durmiendo, en el sueño. Entonces, yo soñaba que estaba acostada, que estaba dormida y que escuchaba ruido en la sala. Y yo decía, parece que se han metido alguien. Y me levanto despacio, abro la cortina así despacito para ver quién es que andaba en la sala. Y eran unos ladrones. Se habían metido por la ventana de mi casa unos ladrones y se llevaban todo lo que yo no tenía. Se llevaban máquinas de coser industriales que no tenía ni en sueño de tenerlas. Y máquina, y un cine en casa, me acuerdo tanto, un cine en casa, dije, Dios santo. Entonces, saco un poquito más la cabeza para ver de a dónde es que la sacaba. Y era la parte más, como dice, que tapaba la pared. Veo que estaban unos vestidos de niña, ropa de niños, guindados ahí con colores blanco, rojo y azul, que era como decir, son como que de Estados Unidos, o no sé, o van para allá, qué sé yo. Pero yo lo miro y yo digo, eso hice yo, no lo podía creer. Yo aprendí a coser en escuela, en 5º grado. Nos enseñaron a coser en 5º y 6º grado. Ese es todo el conocimiento de costura que yo tuve. Entonces, mi papá incluso cuando era jovencita me dijo, tú vas a
¿por qué no te metes a un curso de costura? Que no sé. Yo le digo, no, yo voy a ser maestra y yo voy a ser abogada. Así que no, yo no voy a estudiar costura, yo no voy a ser costurera. Entonces, bueno, ahora mi papá se ríe de eso. Entonces, cuando yo vi aquello, yo dije, estoy soñando. Y me acosté en el sueño. Y en el sueño vuelvo a soñar otra vez. Yo estaba siendo líder en ese momento, tanto de la célula de mi casa como de la célula en Guayaquil, que está a 45 minutos de aquí. Entonces, cuando yo estaba en aquella célula, salíamos así tardecito como a las 9:30 y ya colectivo a esa hora no había. Así que tocaba caminar en calles oscuras, verdaderamente oscuras, sin luces o apagar las luces, qué sé yo, porque era una zona bastante conflictiva, ¿no? Entonces, era como que dice, la oscuridad es propicia para el robo, para todo. Ya, y entonces nos tocaba caminar y nos tocaba caminar un trayecto bien largo. Y el Señor me mostraba cómo yo caminaba en ese trayecto, como dice, en la oscuridad de la noche, caminaba, mientras que me mostraba que otra hermana que tenía una empresa, ella caminaba, o sea, a lo mucho del carro a la puerta, pero con todo el temor. Y me dice, tú caminas, y una voz en el sueño me dice, tú caminas donde otros no caminan. Entonces yo dije, santo. Y a lo que dije, yo, santo, me veo que voy llegando supuestamente a la peatonal, llego en un carro, me bajo, me alcanzo a ver la falda que cargo, los zapatos, que yo no me pongo los zapatos de tacto, pero veía aquello y luego levanto la parte de atrás del carro que yo venía manejando y habían rollos de tela y yo llamo a una joven que conozco y llamo a aquella joven y le digo, Sarita, con estos rollos de tela vamos a trabajar, con estos no, estos me los guardo. Entonces yo le pregunto por ella, ¿y tu mamá dónde está? Entonces me dice, allá. A lo que ella alza la mano así, señala para acá, veo yo un taller con 6 máquinas de un lado y 6 máquinas del otro. Y la persona con la que yo preguntaba estaba con una de esas tablitas de madera diciendo, no, así no, descosa, eso está mal, así. Estaba supervisando lo que otros estaban haciendo. Entonces yo me siento, ya me levanté del sueño y yo digo, santo, me roban lo que no tengo. Y hago lo que no sé y tampoco lo pienso hacer. Entonces, esta es una locura. La inocencia, o tal vez la ignorancia mía, no me hizo visualizar lo que Dios me estaba mostrando. Y lo que hice fue levantarme, decirle, Señor, perdóname. Porque la parte que se me quedó fue del asunto de que tú caminas donde otro no camina. Y bueno, entonces yo dije, bueno, Señor, gracias. Pero lo otro no lo tomaba en cuenta. No lo tomé en cuenta, la verdad. Años más tarde, pasaron los años, estuve trabajando, tenía una escuela, un colegio. Conozco a estas personas de las cuales yo había soñado. Y yo me reía porque dice, ve, sin querer, con ellas estamos trabajando, nos proveían de uniformes. Cuando yo tuve que cerrar el colegio y cerrar la escuela, no, porque nosotros trabajábamos más como una fundación y no teníamos los medios para sustentarla, al cerrarla, yo me tiro al piso y le digo, Señor, ¿y ahora de qué voy a vivir si lo único que yo sé es dar clase? Cuando yo me tiro al sueño y digo aquello, en la oración se me abren se me abren los cielos, se me abre la visión. Y veo el sueño que Dios me había mostrado hace muchos años. Y yo dije, santo, Señor. Aproximadamente eso fue como a las 5:30, 6 de la mañana. Ya mi esposo se va a 6:30 y se fue. Yo me vestí volando y me fui para donde estaba la hermana con la que yo había soñado.
Yo dije, no, yo tengo que saber qué es lo que tú me quieres decir, Señor. Es que yo necesito saber qué es lo que tú me quieres decir. Entonces yo me vestí, me alisté y me fui. Cuando yo llegué al taller de aquella hermana, ella que abre la puerta y ya que me ve que voy llegando, se asustó, me dice, hermana Cecilia, ¿qué hace aquí? Tan temprano, hermana Cecilia. Y yo le digo, vengo porque Dios me mostró un sueño hace años con usted y hoy me lo trajo memoria en oración. Y quiero saber qué significa. Entonces ella se sonrió nomás y me hizo pasar y comenzamos a conversar mientras ella cosía una chompa. Y cuando yo estaba sentada la miraba y la visualizaba, yo trataba de ver qué es lo que, Señor, por favor, hazme entender, ¿qué significa este sueño? Cuando la veo que ella estaba cosiendo y yo le digo, ¿y qué es de su hija? Y me dice, desde que se enfermó, dice, ya no podemos hacer contrato, no podemos hacer nada. No, o sea que no está cogiendo contrato, no. Y yo le digo, pero yo le puedo decir a unos amigos que yo tengo, digo, que han estudiado conmigo y tienen escuelas, si quiere yo le digo. Sí, pero en eso yo digo, pero si quiere yo le consigo contrato, o sea, en eso, ¡pum! Y yo digo, yo se le consigo contrato. Y se me ríe, me dice, hermana, si usted va a hacer eso. Sí, yo digo, sí, ¿por qué no? De algo tiene que servir haber estudiado en la universidad con los rectores de aquí de Durán. Así que ellos me conocen y yo puedo mandarles ahí. Y me dice, ya se me ríe. Me dice, ya, está bien. Pero le digo, pero a ver, le digo a Anita, dígame cómo es la... Y comienza a coger la cargo y a coger una pluma y a apuntar todos los detalles en cuanto a valores y todo, cómo yo tenía que decirles y cuánto le iba a cobrar. Como haber sido directora de escuela, ya sabía yo más o menos cómo negociarlo, entonces yo necesitaba el precio de él. Y me vine a casa y comencé en la computadora a darle forma a esta idea. Al darle forma a la idea, nació el asunto de un taller. Conseguí contratos, me salieron contratos inmediatamente. Tuve dinero en mis manos, fui donde ella, le digo a Anita, y ella se rió porque ella no pensaba que la cosa era seria. Conseguí contratos, los contratos nunca terminaron a tiempo, nunca se terminó a tiempo, porque cada vez que yo iba al taller, ella me decía, hermana Ceci, ya le hago lo suyo. Y yo le digo, ya de tanto escucharla, yo le digo, a ver, Anita, discúlpeme, pero le quiero decir algo. Usted no está trabajando para mí, yo estoy trabajando para usted. Yo conseguí el contrato, pero usted es la dueña del taller y la que hace. Entonces, nunca lo vio así. Conseguí a una hermana que haga el asunto de la administración y ella me dijo muy sabiamente, me sacó afuera del taller y me dice, ñaña, déjame decirte algo, yo te recomiendo que tú salgas de aquí, porque ella no tiene la visión que tú tienes. Ella se conforma con algo. Tú no quieres eso. Salte de aquí. Y yo le digo, gracias, está bien. Cogí el asunto y le digo, bueno, la verdad es que no podemos continuar así. Así que tuve que alquilar un taller, tuve que contratar personas afuera para que hilaren, para que los cosan, todo lo que yo cortaba, porque para esto ya aprendí a cortar, bueno, ya me aprendí a utilizar las máquinas industriales, sabía, le digo, lo de la costura, pero manejar las máquinas tampoco. Sin embargo, contraté un taller que me alquilaban solo en las noches, donde yo tenía que ir a coser, pero había un problema en ese taller y era que la dueña entraba a su perro que estaba enfermo todas las noches y la máquina donde yo estaba, el perro se ubicaba como a 1 metro de mí y era un perro sarnoso terrible en la que yo tenía que pasar toda la noche oliendo ese perro. Y yo le decía, Señor, yo voy a tener mis máquinas. Un día voy a tener mis máquinas, porque yo no quiero. Nunca renegué. Mientras estuve ahí, fue una experiencia, ayudé a la persona que estuvo ahí en consejo, en lo que Dios me permitió, sabe Dios por qué llegué a ese lugar, pero salí. Se me presentó un desafío, vino mi cuñada me consiguió un contrato para hacer unas lengüetas de zapatos
Y yo tenía mi máquina caserita que me había obsequiado mi suegra, de ver que yo cosía la ropa de mi hija, donde se despertó el asunto de la costura, que yo cosía a mano y lo hacía también que no se veía costura, entonces ella se ganó esa máquina y me dijo, mire, si usted le va a dar mejor uso que yo, para que le siga haciendo la ropa a su niña. Y con esa maquinita yo me defendía aquí. Entonces, cuando conseguí ese contrato de una fábrica de chinos, cuando yo llegué allá de esos chinos, y dije, a la máquina chiquita se lo puedo hacer, la lengüeta de zapato. Pero yo voy, y yo pensando que era algo así como que, no sé, como que iba a entregar como 500 o así. Ese era mi pensamiento. Cuando yo llegué allá, me llevan a una bodega donde habían sacos de esa lengüeta y solo y únicamente el saco más pequeño eran 1000 y pico. Pero 1008 creo que, la más pequeña. Entonces, bueno, ese chino me dijo, ya está bien, tú lo vas a coser. Sí, me trae en su mini camión, me trae 4 sacos, me deja aquí a lo que abro la puerta y él se queda mirando. Y dice, ¿dónde vas? Le digo, en esa máquina vas a coser. Sí. Y me dice, yo creo que él tenía toda la gana de agarrar sus sacos y irse, corriendo. Porque era que no, como que no, yo no lo coser. Y entonces se me salió y dice, no se preocupe porque yo alquilo talleres. Y dice, pero te va a alcanzar por aquí. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces yo regreso el jueves. Y me digo, ya está bien. Eso fue un lunes. Yo decía, no, es verdad que no puedo coser, irme para allá, no. Señora, ayúdame. Toco puertas para que me permitan comprar una máquina, una máquina recta. Mi marido dice, bueno, vamos a ver si te puedo ayudar. Pero en ese entonces los maestros ganaban un sueldo mínimo, así que su crédito era pequeño. Hablo con otros familiares y me dicen, bueno, después de pensarlo, como a las 11 de la noche me dieron la respuesta y me dicen, ¿sabes qué? Sí, está bien, queremos ayudarte, vamos mañana para que puedes sacar la máquina. Y vamos y el uno le dice, no, discúlpeme, pero es que no le alcanza el presupuesto, al otro le dicen, no, que había quedado mal, alguien que ahí también le había dado el crédito, entonces no podía. Y ellos muy tristemente se acercan donde mí y me dicen, no podemos. Y les digo, bueno, pues para completar el cuadro solo falta que me digan no a mí, así que yo también. Y yo fui y me senté. Y cuando me senté y él comienza a ver mis datos, entonces me dice, ¿cuántas máquinas deseas? Wow. ¿Cuántas? Sí, me dice. Y le digo, ya. No, le digo, solo quería ver si tenía crédito. Muchas gracias. Y yo dije, no, pues si yo tengo crédito aquí, tengo crédito donde venden las máquinas que me gustan. Eso es una cosa. Le digo, no, me voy. Entonces yo me acerco de mi esposo, mi familia, y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, bueno, la que no podía puede. Yo sé que yo sí puedo. Estaba buscándole a todo el mundo que me ayudara, pero yo sí puedo. Entonces me dice, ya voy a sacarla. No, le digo, vamos a otro lugar. Pero lo cierto, hermana, es que así empezó. Así comenzó a dársele forma a esto que hoy, hace semana y media, comienza a tener un cambio, un giro de 180 grados, 360 grados, no sé. Pero estoy viviendo lo que es el tiempo de cumplimiento de una promesa. Un día Dios me dijo, soporta, pronto recibirás ayuda. Durante todos estos años he pasado muchas dificultades. He tenido la palabra de mi propia familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi padre, que en algún momento de la vida tuve alguna dificultad, una entrega, un contratiempo en todo esto. Deja eso. Es que mejor dedícate a otra cosa. Tú eres buena para cocinar, mejor vende algo. Y le digo, no, es que a mí Dios me dio este sueño. A mí no me lo dio el hombre, este trabajo no me lo dio el hombre, me lo dio Dios.
cuando yo le dije, Señor, ¿y ahora qué me voy a dedicar si no sé más que hacer que dar clases? Él me trajo a memoria lo que me había mostrado. Así que yo voy a seguir. Y seguí durante todos estos años con que a medio de una dificultad, cierra. No hagas nada. Ya no. Tal vez te equivocaste. De pronto tuviste ese sueño, pero no era necesariamente que eso ibas a hacer. Y le digo, no. Dios me dio este sueño y Dios lo va a cumplir. Cuando estuve hace poco tiempo enferma, mal, que me puse mal, y hubo la pesta de morirse, yo dije, Señor, lo que tú has prometido a mi vida, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no puedo morir sin ver tu gloria en mí. Amén. Yo no puedo morir sin ver lo que tú me mostraste. Entonces, Amén. no, esta enfermedad se va porque se va en el nombre de Jesús. Y yo dije, no fuera enfermedad. No, porque yo tengo un propósito que cumplir. Yo tengo que ver el sueño de Dios realizado en mi vida. No, yo lo voy a ver. Bueno, hace unas semanas atrás, una semana y media, tuve como un desafío. Vino una empresa grande. Déjeme decirle que aquí en mi medio, mi nombre ya es reconocido a través de las redes sociales en venta. Y lo digo, o sea, sinceramente, con toda la esta, porque mi hijo me dice, mamá, yo llevé a entregar esto al medio que hago para entregar, y me dicen, usted es el hijo de Ceci Parra. Ni las conozco, pero ya me conoce. Entonces, bueno, a través de eso, primero vino una cliente que me ha sorprendido muchísimo. Dios la ha tomado como alguien para ayudarme. Vino con un trabajo para ella sola. Imagínense que solo ella hay que hacerle 13 vestidos o 13 pantalones o 7 blusas solo para ella. Entonces, un solo pedido. Entonces yo dije, ay, santo, voy a necesitar ayuda. Contrate a alguien. Porque aparte otros pedidos más. Y cuando viene la empresa y me dice, usted es la señora Cecilia Parra, sí, queremos saber, deme su dirección, necesitamos hablar personalmente, tenemos un trabajo para usted, queremos saber si lo puede realizar. Yo, señora, bueno, está bien, ven. Le di la dirección, todo mío. Entonces, yo firmo contrato y yo siempre digo, ay, yo me enredo. Siempre hago algo sin tener cómo. Porque yo digo, me metí a coger lo de los chinos, no tenía máquina. Me meto a hacer este trabajo y no tengo todas las máquinas que necesito tener para hacer ese trabajo. Yo solo tenía 2 máquinas. Entonces yo digo, Señor, y es contratiempo, ¿no? La entrega. Entonces fue un desafío. Fue un desafío. Yo me puse en las redes sociales a buscar máquinas usadas para ver cómo las podía comprar, aunque sea poco. Otra vez, pensando de una manera diferente. Y Dios nos da lecciones, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Él no lo hace de la manera como nosotros pensamos, porque nosotros actuamos con nuestra limitación. Dios la hace a su manera, de manera que sea glorificado. No que digan, ay, qué pena, ve lo que conseguí. Entonces, pero yo lo estaba haciendo de esa manera y buscando los medios para conseguir comprar el resto de máquinas que necesitaba. Cuando yo le pido a esta señora que si me podía ayudar facilitando, adelantándome el pago de su trabajo para poder adquirir estas máquinas que las necesitaba de urgencia. Y ella inmediatamente me llama. Yo pensé que me llamaba a decirme, señora, ¿cómo va a creer que le voy a dar el plata adelante? No, me llama para decir, amiga, eso está muy caro. No se preocupe, déjeme hablar con una amiga que yo. Se preocupó, lo hizo. Y hoy tengo, de manera increíble, tenía 2 máquinas viejas por adquirir en $700. Y hoy tengo aquí 7 máquinas, la tabla de planchar industrial,
perdón, 5 máquinas, porque 2 son mías, 5 máquinas. La tabla de planchar industrial con un valor increíble, hermano. Amén. Y de la manera increíble. Amén. Entonces, esto está tomando así como que una forma, yo cada vez que veo cómo voy creciendo y cómo se me va, digo, a ver, tantas máquinas hay de este lado, tantas de la de acá, yo digo, santo. O sea, que faltan tanto para llegar a las 12, ¿ves? Y yo digo, pero aquí estoy, hermana, soy viviendo un sueño. Qué hermoso. Viviendo un sueño. Si yo pudiera contarle, que trato de hacerlo lo más corto posible, pero si yo pudiera contarle todos los detalles de todos esos años, de todas las circunstancias que he vivido, de los favores que he recibido por este trabajo y asimismo de las dificultades que he tenido que enfrentar, de los miedos que he tenido que superar. Porque he superado los miedos. Pero, Ceci, yo pienso que todo se resume en que la mano de Dios estuvo contigo. Amén. Él Amén. te proveyó súper abundantemente. Yo creo que Dios da capacidades a cada uno para surgir. Pero si Él no está, nuestra capacidad no sirve. Amén. Es la cosa. Como le sucedió a José. La gloria es de Dios. Amén. Si Dios no está conmigo, ¿y yo cómo? Sí. Yo le digo, Ceci, Señor, gracias porque tú pones el hacer como el querer en el hombre y lo que hoy he podido conseguir, amén. se me ha parecido totalmente, para mí es una victoria, pero para mí también es ver la mano de Dios obrando a mi favor, a la favor de mi familia, de las familias que hoy están aquí, porque ya no solamente somos 2, ahora somos 6 los que trabajamos en este lugar. Gloria a Dios. Y ya la bendición se esparce, ¿verdad? Ya va creciendo en bendición para otros. Amén. Qué bonito, amén. qué bonito testimonio, Ceci. De verdad, yo no sabes cómo te agradezco que tú nos hayas compartido este testimonio tan lindo. Cómo Dios te fue sustentando poquito a poquito. Él anda, te fue llevando de una manera bien bonita hasta ver esto. Y si tú me lo permites, ponerles en el chat el videíto que me mandaste. Sí, porque amén. Eso me emocionó mucho. Ver cómo Dios obra y cómo, aunque nosotros digamos, ¿y cómo le voy a hacer? Porque yo no tengo nada. El Señor dice, yo voy delante de ti, yo soy el que tiene el oro y la plata, yo. Y yo voy a estar contigo. Porque tú vas a ser un canal de bendición. Antes de la pandemia, en 2019, en los últimos meses vinieron unos hermanos y dijeron, la congregación a la que pertenezco es una congregación muy grande, donde, o sea, grande, no muy grande, donde hay más de 200 personas. Entre ellas, cada uno de los 7 profetas que llegaron, sí, algo así, 7 profetas que llegaron en diferentes momentos, pero en ese lapso de tiempo, todos venían y levantaban, pues dice, tú, levanta. Y me agarraban la mano y me decían, mírenla, porque ustedes la van a ver. Ella es una empresaria. Es una mujer que que tú le vas a dar al que te prestó, ¿no? Algo así. Pero bueno, fueron tantos, hermana, tantas cosas que yo, cuando llegó la pandemia, dije, santo, ¿y ahora? no hay nada, no se puede hacer nada. Pero ahí estuvo Dios. Dios estuvo ahí. Y cuando yo veo ahora lo que está pasando, digo, Señor, porque ya me molestan, ya los hermanos me están molestando. No, la empresaria, la hermana. Dios es maravilloso. Gracias por este testimonio tan lindo, Ceci. Gracias, de verdad. Eso enriquece, pues, en mucho
el conocer la palabra del Señor, ver cómo, así como obraba antes, sigue obrando ahora. Amén. Cómo sigue siendo vigente, cómo nuestro Dios está vivo y nos oye y nos provee y nos tiene de su mano derecha. Amén. Muchas gracias. Pues con estos testimonios tan bonitos, hermanas, no sé si alguien quiere agregar algo, si no, para que nos ayuden a orar para despedir la clase y después la foto. Yo oro. Sí. Pues ahora tú, Ceci. Ya. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te adoramos en esta noche, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos edifica, que nos ayuda, Señor, que nos hace memoria, Padre de la gloria, de lo maravilloso que tú eres. Señor eterno, gracias porque lo que hiciste con José, los hace con cada uno de nosotros. No hay sueños que sean alcanzables, Señor, en ti. No hay, Señor amado, dificultad que no podamos vencer si tú estás delante de nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque cada caída sigue siendo una bendición en tus manos. Gracias, Señor amado, porque tú eres, Señor amado, quien nos corona de favores y de misericordia. Gracias por la hermana, gracias, Señor amado, mi Dios, por mi hermana Rosy, gracias por usarla. Síguela bendiciendo, fortalécela, avívala, anímala, Señor amado, mi Dios. Señor amado, mi Dios, ponemos a esta joven que también dio su testimonio, Señor. Guárdala, Señor eterno. Guárdala como la niña de tus ojos, Señor eterno. Y que sea, Señor amado, creciendo en el conocimiento de tu palabra. Muchísimas gracias por cada una de las que estamos conectadas. Que tu bendición, Señor, las cubra, nos cubra de una manera especial. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermanitas lindas, hay que ponernos sonrientes porque viene la foto. Rosy.